Hola, buenos días, queridas compañeras, colegas. Bienvenidas nuevamente al tercero de los cuatro procesos que estamos teniendo por parte de periodistas de a pie con el apoyo de la Fundación Rosa Luxemburgo. Como sé que algunas de ustedes no han estado en los webinarios anteriores, otras sí, me presento. Mi nombre es María Teresa Juárez, estoy en el Consejo Directivo de Periodistas de a pie y dirijo el área de formación e innovación de la red. Y bueno, pues el equipo de producción de este evento está conformado por Eduardo Sierra, quien se va a hacer cargo de toda la parte de la asistencia técnica por parte de periodistas de a pie y de temas de seguridad. También está Nuria Marrugat, nuestra querida compañera que está haciendo la relatoría de todas estas sesiones. Y bueno, pues también nos acompaña Emilia Bautista, que también forma parte de periodistas de a pie y junto con ella pensamos, sobre todo ella, como en un método que no fuera solo webinario, conversatorio, sino en algo más que tuviera que ver con una mayor interacción y un poco más de profundidad en el tema de las narrativas hegemónicas en torno a la violencia contra las mujeres. Queremos comentarles que estamos muy contentas de poder continuar este proyecto de exploración sobre formatos y sobre la cobertura, y que, bueno, desde periodistas de a pie estamos impulsando un periodismo que se comprometa con los derechos humanos desde una mirada crítica y sobre todo contextualizada en lo histórico, lo social, lo político, lo económico y lo cultural. Es decir, entender la violencia que estamos viviendo actualmente desde múltiples miradas y también desde las causas y las consecuencias de la misma. Y bueno, pues les invitamos bueno, queremos decir que este espacio ha sido solo para mujeres, aunque el 99.9% de las personas que se inscribieron han sido, bueno, pues mujeres. Nuestro compañero Lalo se integra como parte del equipo de producción en la parte técnica. Y pues sí, lo que estamos buscando y cuidando mucho es generar espacios libres de violencias, espacios donde podamos sentirnos seguras y también tranquilas de que podemos trabajar en un entorno cuidado. Y bueno, pues ya, sin más, se queda Emi a cargo de la conducción de este espacio. Y bienvenidas nuevamente, nos alegra mucho que estén con nosotras. Hola, muchas gracias, Tere, por esa presentación de este ciclo de webinarios. Muchas gracias a todas por su interés en formar parte de este espacio, este taller de prácticas narrativas para renarrarnos desde la dignidad. Como mencionó Tere, uno de los principales objetivos al pensar en este proyecto era revisar desde dónde nos situamos al momento de narrar las historias. Entonces, en este taller vamos a explorar del tema de las prácticas narrativas, los discursos hegemónicos y desde dónde podemos situarnos al momento de abordar la violencia contra las mujeres. Este taller será facilitado por la colega Andrea Ortega. Andrea es habitante de los territorios feministas, ha trabajado con personas de forma individual, grupal y colectiva en México, India, España, Colombia y Brasil desde el 2003. Andrea es licenciada en psicología, maestra en estudios de las mujeres y de género, doctorante en estudios críticos de género y experta en prácticas narrativas. Andrea arropa su trabajo en el colectivo de prácticas narrativas, desde donde realiza acciones conversacionales y pedagógicas. Desde lo conversacional, facilita procesos relacionados con género, migraciones, personas retornadas, deportadas y defensas territoriales. Desde lo pedagógico, es docente de maestría en prácticas narrativas para la educación y el trabajo comunitario y del diplomado internacional en prácticas narrativas. Dentro del colectivo fundó el espacio Entre Nosotras y el espacio Prácticas Narrativas en Comunidades. Andrea se ha especializado en procesos de documentación desde las prácticas narrativas, a partir de los cuales ha colaborado con la autoría de canciones para las resistencias posibles, la realización de paisajes sonoros para la transformación social y la creación de videos documentales. En tiempos de violencias extremas, Andre colabora con narrar y renarrar las historias de individuos, grupos y comunidades desde la dignidad. Bienvenida, Andre. Te cedo la palabra.
Hola, buenos días a todas. Muchas gracias a la red de periodistas de A Pie por esta invitación, pero también por este ciclo que organizaron. Gracias Tere, gracias Lalo, gracias Emi, gracias Nuria. Y bueno, bienvenidas a todas. Les agradezco mucho a aquellas quienes tienen encendido su video. Creo que es mucho más bonito ahí ver alguna que otra cara conocida o desconocida hasta el momento. Hola Yola, por allá, hola Dianita, que tengan bonito día. Y bueno, pues muy contenta, ya Emi me presenta ahora mismo. Y sí, como bien comenta Tere, pues este es más un formato taller en el cual, bueno, estaré compartiendo algunas de las maneras que tenemos de pensar, que tenemos de sentir y que tenemos de hacer desde lo que nombramos prácticas narrativas. Y en algún momento del taller, bueno, de esta mañana que se convertirá en tarde, nos juntaremos en grupitos para conversar entre nosotras, simplemente y ver qué nos hacen un poco estas ideas, y al final será pues, que hagamos en plenaria una compartición más amplia de lo que hablaron en los pequeños grupos. Entonces, bueno, pasaremos más o menos 40 minutos escuchando algunas de estas ideas que le dan forma a lo que nombramos prácticas narrativas. No voy a hacer uso de una presentación de PowerPoint ni nada por el estilo, entonces, bueno, a veces hablo muy rápido y digo cosas así como balas. Al final, cuando compartamos, tendremos un espacio también para plantear algunas preguntas, resonancias, comentarios. Bueno, y simplemente pues decirles que estoy muy contenta, que ya vamos aquí 39 compañeras participantes que se siguen conectando. Y entonces voy a empezar. Empezaría, pues, sí, contextualizando un poco en general qué es esto de las prácticas narrativas a partir de quién soy. Como comentó Emi, yo me formé o me deformé en psicología. Y muchos años trabajé con personas, eso, en contextos más de educación social comunitaria, pero también, vamos a decir, psicosociales. Y por allá del 2010, pues ya tiene casi, sí, 11 años, colaboraba en un proyecto que se llamó Educación Sexual con Arte, en una comunidad rural urbana que se llama San Miguel Canoa, en Puebla. Y bueno, en San Miguel Canoa estuvimos conversando con muchos adolescentes, pero también con sus mamás, acerca de qué es esto de la educación sexual. Y más allá del taller, lo que sucedió es que muchas mujeres de Canoa, estas mujeres que teniendo 32 años, pues muchas de ellas ya eran abuelas, que son realidades de las comunidades de nuestro país, se empezaron a acercar al final de los talleres a conversar conmigo y me empezaron a contar sus historias, ¿no? Historias que eran radicalmente distintas a las de una mujer de clase media de una ciudad que fue a la universidad. Y entonces me empezaron a contar cómo sus maridos pues eran los dueños de la tierra, pero también cómo se querían quedar con sus casas y cómo quizá algunas de ellas ya no querían estar con ellos, pero tenían que seguir estando por la tradición. En fin, yo me quedaba, aunque había estudiado psicología, me quedaba como muy en shock y no sabía muy bien qué decirles. Y entonces, por ahí del 2011, conversé con Alfonso, quien también hace parte del colectivo de prácticas narrativas, y desde hace mucho éramos amigos él y yo, y le dije, Poncho, me está pasando esto, me están contando historias muy difíciles y yo no sé qué hacer con ello. Yo no sé si sea el caso de varias de ustedes, de pocas de ustedes o de muchas de ustedes, ¿verdad? Que por los trabajos que realizan, justamente acaban escuchando historias con las cuales no sabemos muy bien qué hacer, ¿no? En el momento que nos las están contando, pero quizá también, y más pensando en su caso, cómo compartir estas historias de maneras que nos fortalezcan, ¿verdad? Esa sería la pregunta que pongo sobre la mesa el día de hoy para iniciar este taller. Y entonces, bueno, yo me quedaba impávida con lo que me contaban y decidí formarme entonces en esto que nombramos prácticas narrativas, a partir de un diplomado internacional que tiene el colectivo de prácticas narrativas. Y a partir de ahí me cambió la vida. Conocí esto que se nombra en plural como prácticas narrativas y desde ahí
es decir, desde el 2011, informo mi trabajo con personas desde estos lugares. Entonces, bueno, el día de hoy les voy a compartir muy en general. La primera vez que hablé con Tere y me dijo, no, te queremos invitar a un ciclo de formación. Le dije, sí, claro, Tere. Pero bueno, yo pensando en formación amplia, les diría el día de hoy que estas ideas que compartiremos en 40 minutitos cortos, más o menos nos tardamos mínimamente 1 año en el diplomado y 2 años en la maestría que tenemos en prácticas narrativas para la educación y el trabajo comunitario. Entonces, casi el día de hoy es como si fuéramos a oler una flor, ¿no? Y simplemente nos llega su aroma por primera vez, que nos inspire un poquillo, y básicamente esa sería la intención, como generar inspiraciones, ¿verdad? Muchas veces cuando doy talleres cortos las personas me dicen, ¿pero cómo? ¿Cómo le hacen? Entonces, bueno, decir que por ahí quien quisiera, pues damos muchos cursos, tenemos también muchos recursos en la página del colectivo de prácticas narrativas, que bueno, al final del taller les puedo compartir, y también que se abrirá un diplomado próximamente para quien se quiera interesar un poco más, ¿no? Lo digo ya de inicio porque es importante. Entonces, bueno, en el 2013, después de haber estudiado este diplomado y haber empezado a conversar con personas desde aquí, me fui a estudiar una maestría al Estado español, una maestría en estudios de género y de las mujeres, y diría que desde el 2013 nombro mi existencia como habitante de los territorios feministas, que también escribo en plural. Y ya ahora ahondaré un poco más acerca de esto. Y volví a México en 2017, es decir, llevo 4 años colaborando al interior del colectivo, haciendo muchísimas cosas, tanto conversacionales como pedagógicas, ¿no? El día de hoy lo que estaríamos haciendo en este espacio sería un espacio pedagógico, ¿verdad? No sería un espacio conversacional al uso de las prácticas narrativas. Y bueno, entonces, ¿qué serían las prácticas narrativas? Diría en primer lugar que se escriben en plural. Yo no digo la práctica narrativa, sino las prácticas narrativas, entendiendo por prácticas algo que tiene que ver con maneras de pensar, que de maneras más rebombantes le podríamos decir epistemologías, maneras de sentir, que también de maneras otras les podemos llamar ética, y maneras de hacer, que yo podría reconocer como cuestiones políticas y o activistas, ¿verdad? Entonces, prácticas como maneras de pensar, maneras de sentir y maneras de hacer, que tienen que ver con que queremos colaborar con que las personas, grupos y comunidades nos narremos desde la dignidad. Algo entonces que no entenderíamos cuando decimos prácticas narrativas sería la palabra narrativa, por ejemplo, como se entiende desde la literatura, ¿verdad? Que la palabra narrativa desde la literatura se entendería como un género, ¿verdad? Como un género literario que tendría que ver con contar una historia, pues, ampliamente y quizás cercana al género novela, ¿no? Tampoco es lo que se entiende por narrativa desde la antropología, que sería lanzar una pregunta y quizá dejar que las personas hablen durante 1 hora o 2 horas, ¿verdad? Es un poquito diferente y trataré de esbozar lo que son estas prácticas narrativas aquí el día de hoy. Partiendo desde el entendido de que estas prácticas se gestan como las compartimos en Australia, en las geografías de Australia y Nueva Zelanda, en los años 80, por 2 hombres, y también es importante mencionar esto, 2 hombres que se llaman Michael White y David Epstein. Y bueno, ¿de dónde beben? ¿De dónde bebemos en estas prácticas? ¿No? Más desde estos términos académicos o rimbombantes. Bebemos desde de la filosofía postestructuralista, particularmente de Foucault, de Derrida y de Deleuze. Bebemos también de la antropología crítica, no de la clásica o tradicional, del análisis crítico del discurso, de las cosmovisiones feministas, las maneras de pensar y las maneras de hacer feministas, desde la teoría queer también bebemos, y de las cosmovisiones ancestrales también de manera amplia y en plural, como todas estas prácticas que humanamente hemos tenido,
a lo largo de nuestra historia que tienen que ver con justamente contar nuestra historia. Contar nuestra historia a partir de la palabra, reconocer que en la oralidad hay sentido y que justamente al ponernos en común en estos círculos de conversación, generamos sentido juntas. Y esto no es una práctica contemporánea, ¿verdad? Es una práctica que nuestras comunidades ancestrales vivieron de toda la vida y de ahí nosotras no estamos inventando el hilo negro, ¿no? Esto es algo humano que siempre hemos hecho, que tiene que ver, y en estos momentos mucho más, en tiempos de violencias extremas, narrarnos desde la dignidad es un acto político. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué hablamos de esto en términos de narrativa? ¿No? O sea, ¿por qué usamos la palabra narrativa si no es un género literario, si no es una manera de hacer preguntas desde la antropología? ¿Qué sí serían? Pensamos, y uno de nuestros primeros preceptos y claridades, es que las historias tienen poder, que la manera en la cual un individuo, un grupo, una comunidad y un territorio, la manera en la cual un individuo, grupo, comunidad o territorio narra su historia, o la manera en la cual ese grupo, comunidad, territorio es narrada, tiene efectos en su capacidad de habitar su vida. Es decir, las historias crean los mundos que habitamos. Si yo narro mi historia como una mujer víctima, eso va a tener efectos en mi vida muy concretos. Si narro mi historia como Andrea, hola, soy Andrea, una mujer víctima de violencia, tiene efectos muy concretos en qué pienso yo acerca de mí misma, pero qué piensa mi contexto también acerca de mí misma. Quizás si digo, hola, soy Andrea, soy una mujer que ha hecho frente a los efectos de la violencia en su vida, ¿verdad? Víctima de violencia, una mujer que hace frente a los efectos de la violencia en sus vidas. ¿Qué diferencias encontramos ahí? Entonces, de estas preguntas que nos vamos haciendo es, ¿qué está diciendo una historia? ¿Qué se dice? ¿Qué se narra? Pero no solo qué se narra, sino quién lo narra. Pensamos en quién narra una historia y eso tiene importancia radical, y cómo se narra una historia. ¿Qué se narra? ¿Quién lo narra? Y cómo se narra una historia. Vemos entonces que históricamente, quien ha narrado es el hombre blanco, heterosexual, capitalista, del primer mundo, de un país colonizador. ¿Quién ha narrado la historia, verdad? Pero también quién narra las disciplinas profesionales. ¿Quién dijo que el lenguaje se habla en masculino? ¿Quién hizo las reglas gramaticales? ¿Quién ha escrito la historia universal? ¿Universal de quién? Universal como si universal con U fuera igual a aquellos seres que conforman la humanidad, ¿no? ¿Quién narra? Entonces, ha sido en general un hombre. ¿Quién está detrás de las cámaras? ¿Quién está detrás del micrófono? ¿Quién hace las preguntas en general? Ha sido una posición masculina. ¿Qué se narra? Bueno, se narra el mundo, ¿verdad? Pero el mundo yo también la vería dentro de esta creación, que ha sido una creación patriarcal. ¿Qué se narra el mundo? ¿Qué se narra la perspectiva masculina? ¿Cómo se narra? Desde este lugar masculinizante también, en general, ¿verdad? Y entonces vemos que la manera en la cual nos aproximamos al mundo no toma en cuenta justamente todas estas otras personas, todos estos otros quienes, que no son este cuerpo que ha sido considerado como el cuerpo dominante, el cuerpo autor, el cuerpo sujeto, ¿verdad? Todo lo otro que no está desde este lugar, digamos que se nos ha despojado de la característica de ser sujetos, de ser autoras, de ser creadoras de las historias. Entonces, las historias crean los mundos que habitamos. La manera en la cual yo narro mi historia tiene efectos inmediatos en mi capacidad de habitar mi vida. Desde las prácticas narrativas, entonces, queremos colaborar con el ejercicio de narrar o renarrar nuestras historias en clave de dignidad. Narrar y renarrar nuestras historias de otras formas. ¿De qué otras formas? Pues quizá a partir de otros quiénes, quizá a partir de otros qué se narran, quizá también a partir de otros cómo narramos estas historias.
Y entonces, bueno, les compartía que Michael White y David Epstein, regresando a los años 80 en Australia y Nueva Zelanda, se ponen a leer como estas ideas, ¿no? Michael White, y creo que es importante hacer esa precisión, Michael White venía del campo del trabajo social comunitario, y en la actualidad también, al hablar de prácticas, decimos que estas son maneras de pensar, sentir y hacer, y que surgieron de un ámbito de trabajo con personas, pero que pueden tener resonancia en cualquier lugar donde haya historias. En este sentido, la mayoría de lo que está escrito como prácticas narrativas está escrito en clave de terapia, ¿verdad? Pero yo y en el colectivo llevamos ya muchos años poniendo en práctica estas maneras, también acompañándonos de muchas personas que colaboran desde otras disciplinas. Entonces, bueno, ahora lo que haré es hablar de lo que hacemos, de lo que pensamos, de lo que sentimos, y ustedes irán como incorporando estas ideas y transformándolas a aquello que es su disciplina, ¿no? Que bueno, si tuviéramos un poquito más de tiempo, me encantaría abrir este espacio, por ejemplo, y bueno, dejo ahí la pregunta sobre la mesa, como a qué le di valor o importancia, y les haría esta pregunta como círculo de bienvenida, ¿a qué le di valor o importancia al venir a este taller el día de hoy? Si yo tuviera una esperanza para mi propio trabajo periodístico, para mi propio trabajo como narradora de historias, para mi propio trabajo como persona que representa historias de las mujeres en México, ¿qué esperanza tendría yo para mí? ¿Qué esperanza tendría yo para mi trabajo? ¿Qué esperanza tendría yo para aquellas mujeres que estoy retratando en estas historias de las cuales yo soy autora, de las cuales yo soy fotografiante, de las cuales yo soy videasta, de las cuales yo estoy haciendo un podcast? ¿Qué esperanza tendría yo? Y bueno, abriría este círculo y me encantaría escucharlas a todas, ¿no? Esa pregunta la pondría sobre la mesa. Y bueno, manteniendo esta esperanza de cada una por ahí, y teniendo esta claridad del somos las historias que se cuentan de nosotras, o somos las historias que se han contado de nosotras, madre mía, ¿no? Claro, somos las historias que se han contado de nosotras en este patriarcado. ¿Cómo nos han narrado? En general, y bueno, me acompaño aquí de la compañera Teresa de Lauretti, que voy a escribir por acá, y es un poco de teoría feminista de las representaciones. Estas son palabras muy rimbombantes, pero bueno. Teresa de Lauretti dice, ¿cómo han sido representadas las mujeres a lo largo de la historia? Por ejemplo, ella empieza a pensar en el cine, pero también piensa en los productos culturales. Pues en general hemos sido representadas, ella dice, no hemos sido representadas como las mujeres, no hemos sido representadas en plural. Por representación entendería de manera amplia algo que nos retrata y genera una imagen de quiénes somos allá en lo público, de manera súper amplia, una representación. ¿Cómo hemos sido retratadas? Ella dice, no hemos sido retratadas como mujeres, hemos sido retratadas como la mujer, la mujer, esta idea de la mujer, ella pensaba en el cine al inicio, como la mujer bella, la mujer que es mirada, la mujer como con muchas complejidades en silencio, aquella que es mirada, sobre quien se posa la mirada, y este lugar de la mujer en singular, lo que ella dice que hace es que genera una imagen también para nosotras mismas, para las audiencias, ¿verdad? Genera una imagen que está creada por un hombre, pero que es consumida por hombres, mujeres y personas que escriben su nombre desde las cosmogonías trans. Y entonces hemos sido representadas como en singular la mujer, se nos quitó esta característica, posibilidad, primero de ser autoras de esa representación, pero también de la diversidad de maneras que tenemos de habitar nuestra vida como mujeres. Yo hablo mucho más desde el lugar del feminismo, pero también podríamos hablar ahí de se nos ha representado como blancas o se nos ha representado como mestizas, ¿verdad? Y no tanto como personas de pueblos ancestrales. O se ha representado a la familia mexicana como una familia de clase media, católica, tradicional, ¿no? ¿Qué representaciones? Vamos a pensar un poco, ¿no? Vamos a empezar a pensar, ¿qué representaciones ha habido acerca de la mujer a lo largo de nuestra historia nacional en los medios, ¿no? ¿Qué representaciones ha habido de la mujer
¿qué representaciones hay en la actualidad acerca de las mujeres en los medios? Bueno, depende qué medios, ¿verdad? Pero si vemos un puesto de revistas, pues se nos representa muchas veces sin ropa, con traseros grandes, y en posiciones corporales muy extrañas, ¿verdad? Que si nos ponemos a hacer ahorita esas posiciones, pues son como particulares. Y a los hombres, ¿cómo se les representa? Pues con traje, corbata, siempre capaces y siempre fuertes. Ahora, vivimos un contexto nacional de violencias extremas. ¿Cómo se representan estas violencias? Bueno, pues primero con valentía, pero también muchas veces se representan las violencias como si hubiera lo único que hubiera, como si fuera lo único que nos pensara, como si fuéramos víctimas de esas violencias y no fuéramos agentes frente a los contextos que estamos habitando en general. Y bueno, entonces lo que estoy compartiendo sería algo que nombramos pues la metáfora narrativa. La metáfora narrativa tiene que ver, primero que nada, con comprender nuestra identidad como una serie de historias, ¿verdad? Michael White se hace la pregunta ya en los 80s, ¿qué pasaría si pensáramos en la identidad como si fuera una serie de historias? Y él no dice como si fuéramos una historia, él dice una serie de historias. Y entonces tenemos varios componentes, varios principios que le dan forma a estas prácticas y los iré compartiendo a partir de ahora. Entonces, el primer principio que hace parte de esta metáfora narrativa tiene que ver con esto que nombramos la multihistoria. La multihistoria, ¿qué quiere decir? Una sola historia nunca cuenta la complejidad de la experiencia. Una sola historia nunca cuenta la complejidad de la experiencia. Siempre hay más de una historia que podemos narrar. Sí ha habido, por ejemplo, narraciones en la historia que han tenido que ver con esta mujer única, escrita en individual desde una mirada masculina, pues evidentemente sabemos que esa no es la única historia. ¿Qué otras historias hay ahí, no? Esta cuestión de mujeres en plural, o de esta diversidad de colores en la piel, o esta diversidad de geografías de las cuales venimos, ¿cómo podemos narrar estas otras historias? Una sola historia nunca cuenta la complejidad de la experiencia. Siempre hay más de una historia. Y entonces hay otros quiénes que pueden contar, otros qué y otros cómo. Queremos contar estas historias desde los cuerpos de las mujeres en claves de resistencias. ¿Para qué? Pues para seguir haciendo frente a los contextos de violencia que vivimos. También pensando en la violencia, en este contexto de violencia que hemos vivido desde hace varios años, yo diría desde el 94 en estas geografías, este contexto de violencia que Rita Laura Segato nombra como la guerra contra las mujeres. No solo hay desconocimiento de toda esta violencia que habitamos en estos territorios, sino esta violencia toma tintes particulares hacia las mujeres, ¿no? Y también lo pongo acá, la guerra contra las mujeres. Y ella justamente habla de la importancia de reconocer los contextos, este contexto que habitamos, como un contexto en guerra. Y no hablo de una guerra desde el Estado, una guerra declarada desde el Estado, no hablo de una guerra declarada oficialmente, sino ella lo que habla es que esta guerra, estas nuevas formas de guerra que ella comenta, son guerras justamente no declaradas entre corporativos paraestatales y estatales, que tienen que ver con la economía de muerte, con el necrocapitalismo, con los secuestros, con los despojos territoriales, con el narcomayoreo y menudeo, con toda esta economía de la segunda realidad, le llama ella. La primera realidad sería aquello que es legal, que está en el mundo de la legalidad, y este segundo mundo, esta segunda realidad, ella dice que es un necrocapitalismo. Y bueno, estas nuevas formas de guerra son las que nos vienen pensando y que es difícil ponerles el dedo en la llaga, ¿no? Me encanta, aquí tengo este libro, el de Ya no somos las mismas, ¿verdad?
Es una manera de narrar estas nuevas formas de guerra que hemos habitado en este contexto de manera radicalmente distinta, una manera de reconocer y nombrar la guerra justamente en un cómo que le da a las personas dignidad. Entonces, estamos en contextos de violencia sumamente complejos, habitándonos desde cuerpos que en general no han narrado, que en general no han sido autores de las historias, pero queriendo narrar nuestras vidas, no dejándolas en la violencia, sino pudiendo dotarnos de herramientas para seguir resistiendo, ¿verdad? Es muy importante que narremos las noticias que están sucediendo en el mundo, pero ¿cómo le hacemos para dar cuenta de la violencia sin que eso nos deje en un lugar de no agencia, ¿verdad? Nos quite ganas de seguir luchando, nos quite ganas de seguir resistiendo. Y parece que esto tiene que ver con el cómo, ¿no? El cómo narramos estas historias. Entonces, cuando hay una historia de violencia, regresando a la noción de multihistoria, decimos que cuando hay una historia de violencia o un contexto en el cual ha habido violencias muy graves, siempre hay resistencias posibles. Siempre las personas de ese lugar que han vivido esas violencias han enfrentado esa violencia de muchas formas. Entonces, por ejemplo, una de las primeras cosas que planteamos como practicantes narrativas es, vamos a denunciar las violencias, pero también vamos a nombrar qué resistencias posibles se están llevando a cabo en ese mismo lugar frente a esas violencias que se están habitando. Vamos a denunciar que una mujer es víctima de feminicidio, pero vamos a nombrar también cómo su mamá se pone en contacto con otras mamás de mujeres que han vivido esta circunstancia del feminicidio en sus cuerpos y cómo juntas también se acompañan de colectivas que ya son defensoras de derechos humanos, cómo van y se paran enfrente del municipio a exigir justicia. Ok, vamos a narrar las violencias, pero vamos a narrarlas en clave de dignidad, en clave de resistencias posibles. ¿Y qué sería una resistencia? Así, otra pregunta por ahí, pues qué herramientas, qué habilidades, qué maneras de hacer están poniendo en práctica las personas que han vivido esa violencia para resistirla, para negarla, para ir en contra de ella, para decir que no están de acuerdo, para buscar justicia. Entonces, ¿qué violencia está pasando? Pero, ¿qué hacen las personas frente a eso? Eso es así, una de las primeras perlitas que encontramos por acá. Entonces, eso viene de la noción de la multihistoria, ¿verdad? Siempre, a la par de una historia de violencia, hay una historia de resistencias posibles que podemos narrar. Entonces, una sola historia nunca cuenta la complejidad de la experiencia. No solo somos víctimas de violencia, la enfrentamos todos los días, de muchísimas formas. El segundo principio que le da forma a estas prácticas. Nuestras historias están escritas dentro de otras historias. Un poco ya vengo hablando de esto, ¿verdad? Pero nuestras historias están escritas dentro de otras historias. ¿Ok? Sabemos entonces, ¿esto qué quiere decir? Que nuestros cuerpos de mujeres o cismujeres el día de hoy no escriben el periodismo que hacen en el vacío, no hacen sus podcasts en el vacío, no hacen sus videos en el vacío. Estamos en un contexto justamente que vive estas violencias extremas, que hace, por ejemplo, la labor periodística, pues una labor de valentía en este contexto de valentía increíble, ¿no? Pero ¿en qué historia entonces más amplia, en qué discursos dominantes hemos nacido en México, verdad? Entonces no solamente nacimos en un contexto que considera al hombre blanco, heterosexual, capitalista, primermundista y que su cuerpo le funciona muy bien. No solo nacimos en ese contexto que es global, ¿no? Y que le podríamos llamar el heteropatriarcado capitalista, sino también nacimos en un contexto en el cual vivimos un ejercicio de colonización, es decir, somos un país tercermundizado, con unas maneras de pensar y hacer que se impusieron desde lo occidental capitalista, ¿verdad? Entonces, de ahí tenemos efectos, ¿verdad? Estos discursos dominantes que podrían ser el capitalismo, el heteropatriarcado, pero también el clasismo se instaura, el racismo se instaura, el machismo se instaura
y estas prácticas extractivistas. Todo eso junto lo pondríamos como discursos dominantes, ¿verdad? Aquello desde donde está pensado el mundo. Extractivismo, ahí importante, ¿verdad? Cómo las prácticas periodísticas pueden jugar el juego del machismo, cómo las prácticas periodísticas pueden jugar el juego del clasismo, el juego del racismo, pero también el juego del extractivismo. En sí, la práctica periodística, como llego, te extraigo la información que a mí me sirve, me voy y tengo responsabilidad ninguna con el contexto acerca del cual estoy narrando esta historia, ¿verdad? Prácticas extractivistas. Y entonces eso abre preguntas, ¿verdad? Y tenemos todo lo otro, que serían estas otras narrativas, que podríamos decir estas narrativas otras o narrativas periféricas o narrativas oprimidas, ¿verdad? Que todo lo otro en plural no es narrado, no entra desde este discurso dominante. Pensamos también en estas otras narrativas periféricas oprimidas o queremos llegar hacia las narrativas preferidas. ¿Cómo estas personas acerca de las cuales es esta noticia, cómo estas mujeres, cómo las mujeres queremos leer una historia acerca de otra mujer que fue asesinada por un hombre? ¿Cómo queremos que se hable de nosotras y de nuestros cuerpos? ¿Queremos que nuestro cuerpo sea narrado como un cuerpo destazado o que nuestra vida sea narrada como un cuerpo destazado? ¿O queremos narrar nuestras vidas justamente como una vida desde un nombre concreto? Queremos narrar nuestras vidas desde el nombre de nuestras familias, desde lo que soñamos de niñas, desde lo que somos buenas haciendo, desde lo que nuestra mamá está poniendo en marcha para hacerle frente a eso que estamos viviendo. ¿Cómo queremos representarnos, verdad? Y entonces tenemos una gran responsabilidad, vamos, y les agradezco muchísimo que todas estemos pensando juntas en este espacio, pero eso, ¿no? Ya que nuestras historias están escritas dentro de otras historias, en estas historias donde estos discursos nos han dominado e incluso hacen que no los veamos, o sea, muy recientemente empezamos a animarnos en México a reconocer, por ejemplo, que en este taller, así yo de las que veo, pues la mayoría tenemos caras más bien mestizas, ¿verdad? ¿Y cómo es eso? O sea, ¿por qué las que hablamos, pues somos más bien güeritas, ¿verdad? ¿Por qué las que hablamos somos las que hemos ido más bien a la universidad? Apenas nos empezamos a animar, a decir, no manches, somos súper clasistas en México, somos muy racistas y no lo mirábamos, ¿verdad? Apenas se empieza a reconocer el machismo, pero no sabemos qué hacer con esto, ¿verdad? O sea, con el Me Too, madre mía, pues sí, o sea, llamaradas verdes de mujeres que brillan en las calles, decimos, Me Too, a mí también, a todas nos pasó esto, y de pronto no tenemos la capacidad de hablar entre hombres y mujeres, no tenemos la capacidad entre nosotras tampoco de gestionar todos estos dolores históricos que nos llegan. Y obviamente los compañeros, pues mucho menos tienen la capacidad de ponerse a platicar juntos y decir qué vamos a hacer frente a esto. Machismo ya llevamos un poquito, porque el movimiento feminista ha hecho lo suyo, pero ahí vamos, ¿verdad? Las compañeras desde las comunidades, pero también las compañeras desde o les compañeros desde los cuerpos trans, pues poniendo ahí los dedos en nuestras llagas, las compañeras afrodescendientes en nuestros contextos, hablando de racismo cada vez más en México, ¿verdad? Entonces, bueno, si nuestras historias están escritas desde dentro de estas otras historias más amplias, ¿cómo podemos darle lugar a estas otras narrativas que son periféricas, que son oprimidas, pero que también queremos que sean preferidas? Entonces, otro de las cositas que son importantes acá es que a estas narrativas otras les damos lugar desde los cuerpos que las viven. Es decir, pues nos ponemos a platicar con las personas de comunidades, con las personas que viven los ejercicios extractivistas, con las personas que le hacen frente a los efectos del feminicidio desde las familias de estas mujeres. Nos fijamos en estas otras maneras, las narramos desde el lenguaje local, pero también en clave de dignidad, haciendo alusión no solo a la violencia, sino a las resistencias posibles, a sus herramientas, habilidades, sueños, deseos y esperanzas que estas personas, grupos y comunidades ponen en práctica para hacerle frente a las violencias que están viviendo. El tercer principio narrativo
tiene que ver con las personas, todas las personas, grupos y comunidades son expertas en sus vidas. Esto hace mucho más sentido para personas que directamente trabajan con otras personas y lo hablamos desde un lugar más desde, les digo, esta metáfora surge primero desde el campo terapéutico, del campo del trabajo social en los 80s y se va ampliando a la antropología, al trabajo comunitario, al trabajo artístico, al trabajo periodístico, al trabajo desde la comunicación, ¿verdad? Se va moviendo a otras disciplinas. Pero esto, ¿qué nos hace desde nuestras labores periodísticas de manera amplia recordar que las personas, grupos y comunidades son expertas en sus vidas? Entonces me puedo preguntar, ¿cómo la narración que estoy leyendo o cómo la narración que estoy haciendo, cómo la narración que estamos haciendo juntas presenta a las mujeres como expertas en sus vidas? Un cuerpo destrozado que fue asesinado por un hombre sin nombrar a la mujer que tenía esa vida. ¿Cómo eso coloca a este cuerpo en un lugar de expertez? Pues quizá no, ¿verdad? Entonces, ¿cómo al hacerme esta pregunta, cómo esto que estoy narrando habla de esta persona, de este grupo o de esta comunidad, desde un lugar de que son expertas en sus vidas? ¿Verdad? ¿Cómo le doy lugar a lo que ya he hablado, a sus herramientas, a sus habilidades, a sus sueños, a su dignidad como personas, grupos y comunidades? Cómo esta narración contribuye con mostrarnos desde otras ópticas, otras entendidas como desde ópticas preferidas para las mujeres en México, ¿verdad? Somos las historias que se cuentan, somos las historias que se cuentan de nosotras mismas, pero en este momento, ya que somos autoras, las que estamos aquí, somos las historias que contamos de otras mujeres también. ¿Cómo puedo narrar esta historia que habla de mí? Y el cuarto principio, entendimiento narrativo, tendría que ver con que la identidad, el quién soy, es un logro colectivo, no es un logro individual. Y bueno, esto colocándonos desde lugares feministas en plural, es sencillo de entender, ¿verdad? Es decir, de las prácticas feministas que más me han acompañado en la vida, son aquellas que tienen que ver con juntarme con grupos de mujeres similares a mí y a veces no similares a mí y ponerme a platicar de aquello que nunca hablamos. Así entiendo el feminismo, ¿eh? Como juntarnos con otras parecidas a mí y ponernos a hablar de aquello silenciado, de manera amplia. Y entonces veo que al contar mi historia frente a la de otra mujer, siento una resonancia que antes de haberla contado no sentía. Y que al sentir una resonancia con una, con otra, con otra y con otra más, y al decir, órale, a mis 5 amigas nos pasó esto en la adolescencia, y cómo lo enfrentamos, nos coloca también en otro lugar distinto. Eso es como, uff, no estoy sola, ¿verdad? La identidad es un logro colectivo, no es un logro individual. Entonces, así pregunta ahí también que pondría, ¿cómo contribuye esta narración? Entendiendo aquello que estamos generando, noticia, video, insisto, podcast, narración de manera amplia, o ¿cómo contribuye esta representación con el colectivo de mujeres en México? ¿Cómo lo que estoy diciendo, sí, ayuda a lo que yo deseo para las mujeres en México? A lo mejor muchas de nosotras aquí no nos nombramos feministas y todo bien, yo no pienso que todas nos tengamos que nombrar así. Nombrarse así es un acto político y cada quien tendrá sus razones, ¿verdad? Para nombrarse, no nombrarse. Pero vamos a pensar un poco más allá de esto del nombre feminista y simplemente vamos a ponerlo en términos de cuerpos de mujeres. ¿Cómo contribuye esta narración con el colectivo de mujeres en México? ¿Cómo lo que estoy narrando ayuda a nuestra imagen individual, a nuestra imagen colectiva, a generar vínculos entre nosotras, a mostrarnos como personas que estamos enfrentando estos contextos difíciles que nos toca enfrentar? Entonces, esta metáfora narrativa que considera que la identidad es una serie de historias, que siempre hay más de una historia, que no somos víctimas de violencia o que no somos la mujer sumisa que nos han dicho que somos, o que no somos el objeto decorativo, o que no somos las mujeres tontas que no tienen capacidad de hablar, cómo la manera en la que narro mi historia puede tener efectos más deseables.
Entonces, acerca de las narraciones, nos preguntamos, y esta es la pregunta política, ¿qué efecto tiene esta narración en las mujeres? ¿Qué efecto posible puede tener esta narración en las mujeres, pero también en las leyes, pero también en las políticas públicas, pero también en las vidas de niñas, niñes, adolescentes, comunidades, en las vidas de los territorios que están siendo despojados en este momento? Esos serían los principios que le dan vida a nuestro trabajo. Siempre hay más de una sola historia y queremos narrar las historias desde la dignidad. Las historias están escritas dentro de otras historias que hablan de los contextos de desigualdad, cómo esta narración contribuye con narrar aquello que no ha sido narrado. Las personas, grupos y comunidades son expertas en sus vidas, cómo esta narración contribuye con mostrarnos a estas personas, grupos y comunidades como expertas, y cómo contribuye esta narración con aquello colectivo que queremos habitar cada día más en este contexto. Desde estos lugares, nuestra postura al trabajar la nombramos como una postura descentrada de nuestros conocimientos profesionales como psicólogas, psicólogos, que en general es como, yo sé lo que a ti te pasa, ¿verdad? Yo sé lo que a ti te pasa y te lo voy a contar, centradas en los conocimientos locales de las personas. Quizá ustedes, desde el periodismo, también tengan conocimientos profesionales que están súper instalados de cómo se tiene que narrar una historia, ¿verdad? Y así me doy una idea de que probablemente desde el periodismo así escrito con P mayúscula, el periodismo que también seguramente hace sus reglas desde la mirada masculina, pues hay que contar las historias desde la objetividad, ¿verdad? Sin que hablen de quién está narrando esta historia, pero también sin que se reconozca dónde está siendo dicha esta historia, ¿verdad? Hay que ser objetivas. Aquí les invito a leer a la compañera, bueno, muy probablemente algunas de ustedes ya la conocen, Donna Haraway, que habla de los conocimientos situados. Y ella justamente habla de una, pues como subjetividad radical, ¿verdad? Que desde las prácticas narrativas conocemos y todo el tiempo decimos que siempre las historias están vistas desde un lugar concreto, que esta objetividad pues ha sido ahí como un invento de Occidente, pero también de el hombre blanco heterosexual capitalista, que siempre somos sujetos y desde ahí miramos el mundo, haciendo gala de dónde se escribió nuestra historia, ¿verdad? Y entonces Donna Haraway nos invita a ejercicios de subjetividad radical desde estos conocimientos situados. Cómo hablar desde la subjetividad y hacer gala de ello, y desde ahí tener una historia sumamente nutrida, ¿verdad? Desde el quién la cuenta. Y entonces, bueno, una postura descentrada de mis conocimientos profesionales, ¿no? ¿Cómo nos podemos descentrar de lo que la labor periodística escrita en clave masculinizante, cómo nos podemos descentrar de ese lugar y centrarnos en los conocimientos locales de aquellas personas que estamos escuchando, pero también con objetivo político de narrarnos desde la dignidad, de narrarnos desde las resistencias? Y una postura influyente, descentrada en mis conocimientos profesionales, centrada en los conocimientos locales e influyente. ¿Influyente cómo? Claro, pues que el relato que narremos de estas personas, grupos y comunidades pueda generar movimiento, ¿no? O sea, que sería esta labor activista del periodismo, supongo, ¿no? Que es, quiero mover a las audiencias, generar algo en la audiencia que me está leyendo, escuchando, viendo mi video. Entonces, ¿cómo podemos generar movimiento también? Y quizá pues pueda haber muchas maneras, ¿verdad? No sé, pensaba en noticias que al final, eso, pues hablan de un feminicidio en Ciudad Neza y Chimalhuacán, o Chimalhuacán, pero al final ponen la colectiva Nos Queremos Vivas Neza, el colectivo de mujeres bordando juntas, y las madres de mujeres que han vivido feminicidios en estas geografías están trabajando en ese Chimalhuacán, se reúnen tal día, tal fecha, y acá está su correo electrónico. O sea, cómo lo que narramos invita también a que las audiencias se muevan, no solo se informen de lo que está mal, sino se informen también en qué acciones están siendo tomadas a cabo y qué acciones se pueden tomar, ¿verdad? Como que a veces nos quedamos en narrar solo el hecho malo, pero no ir un pasito más allá, que creo
que en estos tiempos es lo que nos puede sostener más, lo que puede sostener y nutrir nuestras esperanzas individuales y colectivas mucho más. Esa sería la postura ética, ¿no? Desde la cual nos movemos como practicantes narrativas. Qué horror, siento que estoy dando un discurso eterno y casi nunca estoy acostumbrada a hablar tanto tiempo yo sola conmigo misma. Me encanta escuchar a las personas con las que converso. Eso, que sean conversaciones, pero bueno, es difícil en estos contextos y hacemos lo mejor que podemos. Y bueno, y finalmente, y voy a pasar así súper velozmente, por lo que conocemos, por lo que nombramos en la actualidad desde el colectivo de prácticas narrativas, como las prácticas narrativas, ¿no? Que son cuatro. Y todas, el horizonte que nos marcamos es el horizonte de la dignidad, ¿no? Y una vez me hicieron esta pregunta, ¿pero cómo? A ver, ¿qué entiendes por dignidad? Y yo les dije, pues no es una definición, vamos a decir, académica, ¿no? Como estas de, no, pues por buen vivir entendemos tal, por cuidado entendemos tal, por antirracismo, dignidad, si hablamos de conocimientos locales, ¿verdad? De conocimientos situados, la dignidad tendría que ver con lo que la persona con la que estoy hablando considere dignidad, ¿no? Entonces, por ejemplo, platicábamos con doña Irinea Buendía, ¿verdad? Un día de estos. Y le preguntábamos como si las cruces rosas de Ciudad Neza y de Chimalhuacán pudieran hablar de alguna esperanza que tienen para las mujeres en México. Esa cruz rosa, ¿qué esperaría para estas mujeres? Y entonces doña Irinea nos dice, pues yo creo que esperaría una vida libre de violencia para las niñas, las mujeres de la tercera edad en México. Y ella misma dice, pero no podemos tener paz sin tener justicia. Entonces, dignidad, ¿cómo lo entiende doña Irinea Buendía? ¿Verdad? Entonces, dignidad se entiende como paz para todas las mujeres en México, pero antes de la paz tiene que haber justicia. Ella lo entiende así, ¿verdad? Si yo me voy a un lugar donde se está haciendo resistencia frente a una minera canadiense, la dignidad en ese lugar va a estar entendida en la clave de las personas con las que yo hable ahí. Es decir, no estoy dando una definición preconcebida desde la academia y desde mi lugar centralizado como profesionista de qué es la dignidad. Siempre les pregunto a las personas. Y a lo mejor no les digo cómo usted viviría una vida más digna, ¿verdad? Pero pues sí, ¿qué esperanza tienes para tu propia vida? Doña Lidia, mamá de Diana Velázquez Florencio. Doña Lidia, ¿usted qué esperanza tendría para las mamás de mujeres que han sido asesinadas en manos de un hombre en este contexto? No, pues que el sistema de justicia nos pueda escuchar. Dignidad para doña Lidia es que el sistema de justicia nos pueda escuchar, ¿verdad? Entonces no hago la pregunta de la dignidad, la hago desde otro lugar. Pero bueno, entonces el horizonte de la dignidad sin predefinir qué es dignidad, pero siempre preguntando, ¿verdad? ¿Cómo desdoblamos la pregunta de la dignidad? Bueno, al ratito se las vamos a dar escrita en unas tips, ¿verdad? Al finalcito del taller que compendiamos. Pero tendría que ver con esto de las habilidades, los sueños, los deseos, las esperanzas, lo que es valioso para las personas, lo que preferirían en su propia vida. Entonces, las 4 prácticas narrativas son, la primera, atestiguar las historias en clave de dignidad. ¿Qué tiene? ¿Cómo que atestiguar las historias en clave de dignidad? No, pues si estoy, por ejemplo, me toca estar en una asamblea comunal de pronto, ¿no? Y pues no estoy haciendo yo preguntas, porque no me toca en ese momento entrevistar directamente a alguien, pero estoy escuchando, ¿verdad? Una conversación de una asamblea. ¿Cómo atestiguo en clave de dignidad? ¿Voy a fijarme solo en las historias problemáticas o solo en lo que han narrado los discursos dominantes? No, me fijo en esas resistencias posibles de cómo están resistiendo las personas. ¿Qué otras historias hay aquí? ¿Qué otra historia puedo contar? Atestiguar una historia en clave de dignidad tiene que ver con decir, ok, ¿qué es lo difícil? Más bien, ¿cuál ha sido el discurso dominante que se ha narrado? Ahora, ¿qué contexto de violencia se vive acá y cómo lo narro en clave de dignidad? Atestiguar simplemente tiene que ver con ser testiga y poder mirar la historia del problema, pero también las historias de las resistencias posibles. La primera entonces es atestiguar, solo colocarme como testigo. La segunda práctica narrativa tiene que ver con preguntar con algunas de las preguntas que estoy poniendo sobre la mesa ahora. Y acerca de esto de preguntar, vemos mucho en el diplomado y hay mucho escrito cómo se puede preguntar en clave de dignidad.
pero vamos, diría así como una clave muy importante en este sentido es recurriendo al lenguaje local, pero no solo al lenguaje local, sino a los saberes locales, a lo que esas personas saben, a lo que esas personas tienen acá adentro. Documentar las historias en clave de dignidad, que esto es lo que creo que compartiríamos en este espacio. La labor periodística como un hacer documentos, o bueno, la labor periodística como un hacer representaciones, como un hacer noticias, videos, podcasts, reportajes, ensayos, como documento de manera que nos fortalezca con esta pregunta, ya que esto va a estar asentado en un documento, pues cómo darle la mayor dignidad que pueda a esta historia. Y la cuarta práctica narrativa, vincular vidas, que parte desde este principio de la identidad es un logro colectivo, no es un logro individual, y que siempre cuando sentimos nuestras vidas vinculadas, o sea, esta es una estrategia anticapitalista radical, ¿no? Es decir, y también feminista radical, ¿no? Cómo vincularnos juntas y poder decir aquello que es silenciado, cómo nos coloca en otro lugar, ¿verdad? Esto de la vinculación, cómo esto que estoy narrando, cómo este paisaje sonoro, cómo este video colabora con vincular vidas concretamente. Esas serían las 4 prácticas narrativas, que nada más estoy mencionando así, ¿no? Y sí, creo que muchas veces en este punto es cuando me dicen, ¿pero cómo le haces? ¿Pero cómo le haces? Y pues es de muchas formas, insisto, pero también muy seguramente y muy probablemente ustedes, ya con lo que están escuchando, les pueden venir, o sea, como que se les están encendiendo foquitos, ¿no? Así de, mira, esto suena bien, esto también, esto también, esto también. Y entonces, bueno, hasta aquí, por el momento, llegaría mi explicación y me gustaría dar paso a un pequeño ejercicio, ¿no? En grupos, que simplemente va a tener que ver con hacer esto de vincular nuestras vidas, o sea, y como que hice mucho énfasis, ¿no? Como que está bonito escuchar a 1, 2, 3 personas acá, pero me parecía mucho más potente que se escucharan entre ustedes, o sea, como, pues ya que vienen del mismo gremio, de lugares similares, cercanos, pues que puedan platicar entre ustedes. Yo pensé en algunas preguntas, pero vamos, con la intención de vincularnos, de comentar, haremos este momento de ejercicios grupales, de ejercicios en 7 grupos, o más bien en los que veamos ahora. Entonces somos 39 compañeras. Voy a explicar un poco de qué va el ejercicio, que es muy sencillo. Pero bueno, supongamos, Emi, ¿me podrías así ayudar un poquito a pensar, quitando a las personas de periodistas de a pie en este momento, cuántas personas, no sé, te latería que hubiera por grupo? Quizá pensando que podemos hacer un poco menos grupos que 7, ¿no? Porque estaban planeadas 55 personas, quizá algunas no se pudieron conectar. No sé, ¿tú qué se te ocurre, Emi? Y podemos hacer grupos más pequeños con las personas que no somos parte del equipo. Entonces, vamos a armar estas salas grupales. Ahora les digo de cuántas personas vamos a ver. Más o menos, entonces, venga, les planteo que hagamos 6 grupos. Algunos van a tener más personas que otros, pero bueno, más o menos seríamos 6 personas por grupo. Y en estos, aquí pusimos, gracias, el ejercicio grupal. No sé si alguna persona así pueda abrir su micrófono y nos pueda ayudar a leer las instrucciones, simplemente para que las leamos juntas y que si hay algún tipo de duda lo podamos conversar aquí. Quien se anime. Bueno, yo me puedo animar. Ejercicio grupal, instrucciones. Platiquen en grupo acerca de 2 preguntas que planteó André. Se recomienda que para compartir se haga un círculo, es decir, pasar la palabra que asegure que todas y cada una de las compañeras del grupo compartan un poco su experiencia. Elijan a una persona que sea quien comparta en voz alta con el resto del grupo. Esta persona podrá tomar nota de lo que las demás dicen y compartirá las respuestas a estas preguntas. A la hora de compartir, primero hablará de la experiencia del grupo con las preguntas del punto 1 y luego de la experiencia del grupo con las preguntas del punto 2. El primer punto es, ¿cómo fue mi experiencia al escuchar esto? ¿Qué me tiene pensando, sintiendo, experimentando?
El punto 2, si tomara lo que plantean las prácticas narrativas o algunas ideas de las que escuché como inspiración, ¿qué haría distinto? ¿A qué me siento invitada al escuchar estas ideas? Muchísimas gracias, Isabela. Entonces eso, la primera pregunta de cada una, y bueno, como vemos, pues aquí obviamente no hay respuestas correctas o incorrectas, simplemente es que cada una diga cómo es mi experiencia al escuchar esto, ¿no? Así, cómo me fue, y la segunda es qué me tiene pensando, sintiendo, experimentando. O sea, la segunda parte de la primera pregunta. Y la segunda es, si tomara esto que estoy escuchando en cuenta, así con lo poco que escuché, como si fuera una inspiración de flor, ¿no? Como esta aromita del que hablé al inicio. O sea, como, no sé, me sentiría invitada a algo al escuchar estas ideas, haría algo concretamente distinto. Y bueno, el planteamiento entonces es que en estos 6 grupos que hagamos, cada una participe, así, cada una participe con la, si quieren hacer primero la primera pregunta y luego la segunda, pero sería como dinámica de círculo para que todas las personas del grupo pudieran, bueno, círculo cuadrado en este caso, porque pues estamos en puros cuadros, pero cada persona del grupo pues pueda compartir. Eh, y eso, que sí elijan al inicio, por favor, una persona que comparta, que sea la portavoz, ¿no? Y entonces ahí sí le voy a pedir a la portavoz que sea muy clara en decir, voy a dar ahorita más o menos una idea de lo que dijimos en la pregunta 1. No tienen que escribirlo a fuerza, si lo quieres escribir adelante, pero no es así, ¿no? No me lo tienen que leer perfecto, me lo pueden contar desde la oralidad. Y luego ya que me digan, esto es lo que dijimos en la pregunta 2. Yo, ¿qué voy a estar haciendo? Simplemente voy a estar dándome, ahora sí que una visita por los diferentes grupos, pero yo calladita me veo más bonita, o sea, en este caso, entre mujeres y en estos grupos, en otros lugares no me veo más bonita, pero en este caso sí. Entonces yo voy a estar visitando los grupos de lo que vayan platicando. Nos vamos a dar unos 20 minutos para hacer esto. Entonces, bueno, yo sé que no es el tiempo ideal, ¿verdad? Que somos 6 personas, pero pues sí, eso, o sea, anímense a conocerse un poco a partir de estas respuestas. Luego vamos a regresar. Ah, bueno, y la tercera sería, si tuviera alguna pregunta concreta que hacer, Andrea, pues qué pregunta sería, ¿no? La voy a anotar acá, ¿no? Si tuviera alguna pregunta, ¿qué pregunta es? ¿Alguna pregunta? Ajá. Entonces, bueno, eso, nos reunimos, hacemos el rondín de la primera pregunta, de la segunda, en 20 minutos, vemos si hay preguntas en este grupo, y regresando, esta persona portavoz va a compartir lo que dijeron sus compañeras. Y pues simplemente nos vamos a escuchar, escucharé las preguntas que plantea, y me voy a dar un tiempecito entonces para responder lo que haya que responder, y bueno, ver cómo es. Cómo es, sí, lo que nos separa al final del taller. No sé si alguna persona, no sé si soy clara con el ejercicio o si hay alguna duda. En caso de que hubiera dudas, por favor, abran su micrófono y hagan la pregunta. Todo claro, dice Lorena. Gracias. Súper, Lore. Y también ahí me están haciendo unos likes. Perfecto. Gracias, Itzel, Jennifer. Sí, en un ratito les comparto mi correo. Muchas gracias por la pregunta. Y bueno, vamos a separar los grupos ahora sí que a ojo de buen sumero. Y nos vemos a las 12:30. Nos vemos de vuelta aquí para compartir pues un poquito cada grupo. Si somos 6 por 3, 18. Más o menos 3 minutitos va a tener la persona portavoz de cada grupo para compartir. No se presionen tampoco, o sea, seguro les dará tiempo. Pero eso, si no hay preguntas, entonces nos vamos hacia grupos. Ahora, comentar que esta parte, todo lo anterior, fue grabado, se va a publicar en las redes de periodistas de a pie la próxima semana, pero esta parte conversacional en grupitos no va a ser grabada. Entonces, bueno, simplemente es importante mencionarlo y cuando regresemos a plenaria vamos a regresar a la grabación. Hola, compañeras de regreso. Venga, vamos a... Sé que a muchas
les dio tiempo poco, pero bueno, con lo que hayamos podido conversar, vamos a quedarnos con eso. Y les invito, les pediría, antes de que pasemos a compartir, que nos tomemos un momentito pequeño para pensar en qué efecto tuvo para mí ahora escuchar a mis compañeras, o qué efecto tuvo para mí ahora conversar desde mí con mis compañeras. Y si pudieran escribirlo, o sea, en una palabra el efecto, si pudieran escribirlo en una hoja grande, y en un minutito lo vamos a poner en las pantallas, ¿sale? Como simplemente eso, y acabo de escribir la pregunta, ¿no? ¿Qué efecto tuvo para mí hablar y escuchar a mis compañeras? Todavía no lo coloquemos. Voy a hacer una cuenta del 1 al 10 en un ratito, para que tengamos ahí una fotillo grupal. Venga, voy a contar del 10 para atrás. Y bueno, colocaremos nuestras palabras de efectos en la pantalla. Y bueno, no sé si alguna compañera de periodistas de a pie puede tomar una capturilla, ¿no? Entonces, en 10 segundillos la ponemos, ¿no? 10, 9, 8, y la dejamos unos 5, ¿no? 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. 5 segundillos ahí, si podemos. Venga, yo ya tomé una captura, pero a ver de la otra pantalla, porque eso. ¿En qué? Ya. Perfecto. Pues muchas gracias. Ahí leo otras posibilidades: tranquilidad, gratitud, dudas. Perfecto. Esperanza. Leímos varias. Curiosidad. Les agradezco mucho a todas por su disposición. Y bueno, si no me equivoco, fueron 6 grupos, ¿verdad? Entonces, bueno, sé que no sabemos, bueno, a lo mejor ustedes saben quién estaba en el grupo 1 y el grupo 2 y esas cosas. Entonces, eso, vamos a compartir un poquillo. Tenemos 20 minutos, madre mía. Pues sí, como vamos a compartir sabiendo que antes y después de nosotras vienen otras compañeras. Y bueno, yo voy a intentar tomar algunas notas, intentar, de lo que mencionen. Voy a tomar algunas notas, voy a escuchar las preguntas puntuales si es que hubiera. No sé si les dio tiempo de llegar a esa, pero no se preocupen, o sea, si no les dio tiempo de llegar a la segunda, acabar todas, de verdad, con calma. Entonces eso, si pueden ir abriendo sus micrófonos en orden de grupo, estaría buenísimo. Y eso, si nos comparten la primera pregunta y la segunda. Muchísimas gracias. La compañera portavoz del grupo 1, o sala 1, pues. En el grupo 1 estaban Alejandra Ollosa, Alejandrina Jiménez, Aranza Bustamante, Karen Rojas, Norma Don Juan, Miguelotzin, Itzel Hernández. Bueno, o las compañeras portavoces saben quién
estuvo en cada grupo. Entonces, bueno, si no puede alguien, vayan tomando la palabra, por favor, para que este tiempo colectivo lo compartamos de manera útil y ágil. Nosotros somos del 5, pero podemos empezar. Bueno, nuestro grupo estaba integrado por un grupo multidisciplinario de diferentes fuentes porque estábamos periodistas, educomunicadoras, había una psicóloga, había una profesora también universitaria de literatura y creo que eso como que fue bueno para el intercambio. En cuanto a la primera pregunta, que fue las experiencias o qué teníamos en la mente cuando escuchamos a Andrea con todo lo que nos estaba diciendo, en primer lugar, pues una inspiración de que con las narrativas podemos cambiar el acontecer mismo. También como que surgió un pensamiento negativo de que a veces no siempre es tan fácil encajar en una línea editorial cuando no se trabaja de manera independiente y que eso también es como una lucha. Algunas estuvieron de acuerdo con cuando te oían hablar, Andrea, de que sí, todavía existía muchísimo el discurso de victimización que estaba latente cuando hablamos de la violencia. Y nos recordó también a ese seminario que tuvimos hace 2 días con periodistas de a pie, en donde nos hablaban un poco del morbo que a las personas se les surge también por consumir la violencia, y que tú también como que de alguna manera hablabas un poquito de eso cuando nos preguntabas como qué le llama la atención a una mujer de leer una historia de cuando otra mujer es violada, que podría ser como para, o sea, para ambas buenas intenciones e incluso también las intenciones del morbo, que hay que formarse también justamente por este tema de que de repente no es suficiente con la buena intención de narrar esto, sino que como que nos tenemos que formar y estar constantemente en este tipo de espacios para ser asertivas en cuanto a nuestra comunicación. Y también a una de nosotras que trabaja en la parte de comunicación, le recordó mucho a todo este tema del castigo corporal, que de repente es uno de los temas de violencia en lo que no pensamos como directamente, el castigo corporal en los niños. O sea, fueron como cosas que surgieron. A mí personalmente me surgió como que una duda de si siempre nos vamos a encontrar con resistencias o a veces nos vamos a encontrar con, pues, digamos, una especie de acoplamiento a estos sistemas de violencia que es casi como inconsciente. En cuanto a la segunda pregunta, que es el qué hacer distinto, pues la primera cosa que se nos ocurrió fue el situarse. Yo he oído para los periodistas que no hay texto sin contexto. Entonces, o sea, que siempre pensar como en la situación de la persona a la que estás narrando. También llamó la atención eso de narrar la resistencia, porque uno de nosotros nunca lo había oído. Tener como enmarcamiento el dignificar todas las historias, o sea, que en cada párrafo tiene que haber esa pregunta de cuál es el objetivo por el que estoy contando esto, y si este objetivo no es dignificante, pues no vale la pena que esté ahí en ningún momento. Y pues también el preguntarse cómo actuar un poco, o cómo narrar, cómo actuar, cómo ser adultos, cómo ser diferentes desde nuestras posibles heridas, desde posiblemente haber vivido dinámicas de violencia. Y como que contestando esa misma pregunta, surgió la respuesta de que la esperanza en que nosotros podemos ser una sociedad distinta y podemos hacer un mundo distinto. Si nos dio tiempo de hacer preguntas, si las puedes anotar para cuando las quieras contestar. La primera, y están relacionadas mucho las dos, porque la pregunta número 1 era, ¿cómo ponerse en el lugar de la otra persona si no sientes que tú puedes ocupar ese lugar? O sea, por ejemplo, cuando tienes un entrevistado en el que tú vienes de un contexto completamente diferente, ¿cómo te apropias de eso? Y la segunda, yo siento que está relacionada, es si entonces siempre tenemos que asumir el riesgo y la responsabilidad
de que todo lo que nosotros narramos es de alguna manera desde nuestra perspectiva propia o que se complementa con nuestra perspectiva propia de periodistas. Gracias. Te agradezco mucho, Isabela. Sí, justo así. Si vamos tomando la palabra, sería ideal. Nada más sí decir que, bueno, que este taller acaba a la 1 y que, bueno, somos 6 grupos, entonces si pudiéramos darle agilidad nos ayudaría. Yo voy a empezar para no retrasar más el tiempo. Me tocó compartir con varias colegas y bueno, en general creo que sobre cómo fue nuestra experiencia, creo que nos abrió las posibilidades de contar las cosas o de ver las cosas de otra forma, de no revictimizar, de repensar cómo acercarnos a tanto a las personas como a los temas, como de aterrizar algunas cosas que habíamos pensado, de alejarnos del amarillismo y de la revictimización, de ampliar nuestras herramientas y de cómo narrar sin mediadores, o sea, cómo ayudar a las otras personas con las que trabajamos, sobre todo a las que estamos entrevistando, a que tengan las herramientas para narrar desde su resistencia. Y bueno, varias de las cosas que pensamos que podríamos, la segunda pregunta que nos decía, ¿qué podemos hacer? Bueno, pues es narrar de forma más digna, acercarnos o aprender a hablar con otros grupos, evitar los errores, utilizar de forma distinta el lenguaje, promover la horizontalidad, conocer más y buscar una resonancia y empatía. No llegamos al punto de las preguntas. Muchas gracias, Samantha. Súper, pues nosotras del grupo 2, pues hablamos de un montón de cosas, daré como algunos puntos nada más. Hablamos de cómo es necesario ir a los territorios que desconocemos, en donde realmente están sucediendo las cosas. Narrar también en clave de dignidad es un reto constante, es un esfuerzo constante y es una labor, es como ir en contracorriente, pero pues justo en estos espacios nos damos cuenta de que es posible, ¿no? Las ganas de compartirlo, nos dan como muchas ganas de compartirlo y de dar cuenta de justo que estas formas de narrar, de estas otras formas de narrar son posibles. También es importante, hablamos de deshacerse el papel de la experta como en ese tema, sino abrir estos oídos y el corazón para quienes habitan el espacio en donde vamos a contar, a preguntar, a escuchar, ¿no? También hablamos de cómo de repente cuando narramos todo lo relacionado con violencia y con mujeres, de repente buscamos justo como centrarnos mucho en el problema, pero es importante justo ver el lado de la resistencia y cómo ellas se han fortalecido para lograr estas soluciones, ¿no? Pensamos mucho en justo cómo darle la vuelta y qué han hecho estas mujeres para resistir y hacer un cambio. También el cuestionarnos constantemente cómo queremos contar la historia, desde dónde vamos a contar la historia para tener la posibilidad de cambiar la perspectiva de quien nos lee. Y hablamos justo de las historias dominantes, cómo nos atraviesan y cómo a veces no las reconocemos y no vemos cómo narrar desde otra manera. También nos dejó pues muchas esperanzas y dudas y sobre, no sé, como tips puntuales sobre cómo principalmente preguntar en clave de dignidad, ¿no? Sobre la segunda pregunta, de cómo lo haríamos diferente, también hablamos en el preguntar desde la idea de que ellas son las expertas, ¿no? De las personas a las que nos acercamos porque, pues bueno, ellas lo viven, ellas lo resisten, entonces escuchar estas historias y también estar pendiente de otras, ¿no? De las que están a su alrededor. Poder tener como un equilibrio entre narrar y denunciar, como también a través de esta narración, pero también hablar de justo como las soluciones y las resistencias y preguntar mucho, eso haríamos diferente, preguntar sobre qué implica la dignidad, porque es diferente para todas las personas. Hablamos un poco también de no caer como en la romantización de lo que sea, ¿no? Como no romantizar esto, sino mantenernos, digamos, como desde otro plano. Y algo que también me parecía bien bonito es hablar y narrar del sueño que tenemos como feministas, ¿no? Porque de repente mostramos otras imágenes y
es difícil quizá como pensarlo o mostrarlo así, porque no lo hemos vivido del todo, pues, pero como representar este sueño, ¿no? Clavarnos en este sueño, decir cómo es posible también. Entonces, creo que la esperanza y el sueño fue algo que permeó mucho también en este grupo. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Itzel. Bueno, nosotras igual, la verdad hablamos de muchas cosas, pero algunas ya las han dicho, entonces nada más como que voy a poner 3 que me parecieron como muy relevantes y como que estuvimos regresando a esas ideas una y otra vez. Una era como sobre, pues, que vivimos en un mundo hegemónico y que de todas formas, pues, justo lo que decían, que de pronto es como importante reconocer que también el hecho de que tengamos que trabajar para un medio o para alguien en específico, vender una idea, sea algo que afecte, ¿no? Que digamos, primero pensamos en para quién se lo vamos a vender antes de como, no sé, las personas sobre las que vamos a contar las historias, ¿no? Y cómo esas cosas también pueden como pues afectar la forma en que vemos las historias que queremos contar. La otra tenía que ver con algo que decía Itzel, como de no romantizar y como de tener un punto medio entre, por ejemplo, una de nosotras decía que sí usaría la palabra víctima, pero sin victimizar, pero como siempre tener claro que era importante no desdibujar como el papel, la responsabilidad del Estado, ¿no? Como justamente encontrar esta como equilibrio, ¿no? Entre denunciar siempre lo que necesitamos denunciar y a la vez dignificar, ¿no? Y por último, el que me parece como súper bonito y que lo decíamos de varias formas, una de ellas dijo algo como de que pues el horizonte es la dignidad y la otra que las que estamos en la ruta de encontrar la dignidad, ¿no? Y me parece como justo esto, ¿no? Como lo que decían, como la pedagogía de ir aprendiendo y como preguntándonos qué es dignidad para cada una de las personas y cómo podemos como todas estas ideas nos pueden ayudar a como construir y reconstruir pues lo que ya existe, ¿no? Y ya, creo que eso. Muchísimas gracias, Paola. Bueno, pues seguimos nosotras. Yo estuve con Sara, Desiree, con María Teresa y Gabriela, y en realidad no pudimos conversar ya sobre la segunda pregunta porque nos quedamos más en la primera, y un poco, pues también en el grupo era diverso, porque no habíamos la mayoría que no éramos periodistas. Sara y María Teresa, ellas sí son periodistas, y bueno, lo que conversábamos en torno a la primer pregunta es como la importancia, ¿no? De hacernos preguntas, de tener como presente cuál es el contexto. También hablaban mucho sobre este cuestionamiento al extractivismo y pensar muy bien qué escribir, ¿no? Porque eso puede ayudar pues como equilibrar la balanza. También decían como no aprovecharse de las historias, investigaciones colaborativas, la apuesta de vincular. Tere hablaba como ella que le queda mucho como esta pregunta de que finalmente somos ahora solo mujeres, ¿no? Que sí se inscribió un hombre, pero no entró, y que de pronto son como ya rostros conocidos los que nos encontramos aquí, y ya como en su práctica personal, pues el reto de poder vincular a esos o jalar a esos otros medios que no están cuestionándose sobre la dignidad de las historias y cómo hacer, ¿no? Cómo hacer para que eso llegue a esos espacios. Y creo que eso sería todo. No sé si me faltó algo por ahí. Muchas gracias, Dianita. Faltan, me parece, un grupo, quizá. Por ahí, aunque no hayan designado portavoz, ¿pudiera alguien tomar la palabra, quizá del grupo que falta? ¿O ya todas las personas de los grupos hablaron? ¿Sí? Nadie se queda sin hablar. Creo que falta uno, no designamos unos... Sí, Norma. Bueno, compartimos. ¿Sí me escuchan?
Sí. Bueno, fuimos un grupo diverso, aunque la mayoría se dedica a la comunicación, a narrar historias, y bueno, coincidimos con varias cosas que ya han comentado, en cuanto a que, pues, narrar desde la dignidad, cómo respetar. Karen nos compartía que como reporteros a veces te centras en la historia y dejas en un segundo plano a la persona, ¿no? Entonces no olvidar que somos personas portadoras de derechos y pues también algunas pues le genera la duda, ¿no? O más bien el cuestionamiento de si se han narrado las cosas de la manera correcta, ¿no? Y desde qué perspectiva se está haciendo. Entonces, así en general no llegamos a las preguntas. Pues así a grandes rasgos. Gracias. Muchísimas gracias, Norma. Gracias, Norma. Apagué mi video un momento para escuchar mejor, pero ¿me escuchan? ¿Me escucha la audiencia? Gracias. Perfecto. Bueno, entonces con Emi llegamos al acuerdo. Bueno, estuve tomando notas de lo que comentaron. Concretamente entiendo que hay 2 preguntas, pero acordamos con Emi que ella ahora mismo hará una lectura veloz de esto que se escribió en el chat, como para también poder incorporar aquellos comentarios. Y bueno, pedirles comentar si estuviera para ustedes bien, o sea, que con calma cerremos hasta la 1:10, ¿no? Más o menos, para no tener así que correr en 3 minutos y decir, bueno, adiós, que les vaya bien. Y eso sería, ¿no? Tampoco para tomar más del tiempo que hayan considerado. Entonces, Emi, aquí andamos. Gracias. Gracias. Voy a leer los comentarios que han ido dejando acá en el chat. Itzel Hernández comenta que Lewin, espero haberlo leído bien, habla de las historias lanza y las historias bolsa, así que habría que pensar qué historias tenemos y cargamos en nuestra bolsa, cuáles tenemos que sacar para hacer espacio, y cuáles volvemos historias lanza. Aranza Bustamante comenta, a mí me causa conflicto lo que mencionas porque va en contra de muchas de las cosas que te enseñan en la escuela sobre el periodismo. A pesar de eso, me hace mucho sentido. Sara Alfi le responde un poco, dice, no, está increíble. Muchas gracias por compartirnos estos conocimientos. Mayra Gabriela, todo lo que estás diciendo es muy inspirador. Sara Alfi, y sí, creo que lo que dice Aranza es verdad, pensar en maneras representativas de contar a las personas en periodismo solo reproduce los discursos dominantes si no nos hacemos estas preguntas antes. Y bueno, por acá más abajito nos comenta Norma Don Juan, bueno, no sé si esta pregunta iba para ti o a alguien de su grupo, ella nos podrá aclarar. Dice, bueno, es para Karen Rojas. Karen Rojas, ¿puedes comentar el nombre del colectivo del que formas parte? Y le contesta Karen, colectiva es Reportadas en Guardia. Y bueno, por acá tenemos los últimos comentarios. Gabriela Martín, Andrea, muchísimas gracias por tu taller. Los 4 puntos que propones como guía o punto de partida para reflexionar sobre nuestra práctica, me las llevo como especie de brújula mapa para cuando no esté segura de qué estoy haciendo y para qué. Samantha Páez pregunta, Andrea, ¿podrías dejar por acá los datos del diplomado? Y bueno, acá son todos los comentarios y preguntas que tenemos. Comentan algunas compañeras que no tuvieron tiempo de llegar a la parte de preguntas, pero bueno, si tienen alguna, igual pueden dejarla aquí en el chat y si nos da tiempo de contestarlo en los próximos 10 minutos, con gusto lo hacemos. Perfecto. Entonces, bueno, primero que nada voy a escribir aquí mi correo que algunas me pidieron y también el link del diplomado en prácticas narrativas que empezaremos en agosto o septiembre en el colectivo de prácticas narrativas. Eso en primera instancia. En segunda, les comparto el archivo del libro. Espérenme un segundillo para comentarios, tantitito.
bueno, el archivo del libro La guerra contra las mujeres, que está en PDF, es de la autora Rita Laura Segato, y me parece un texto fundamental para cualquier persona que quiera pensar y repensar distinto el contexto de violencia que vivimos en nuestros países nuestroamericanos, así lo diría, no solo en México, estas nuevas formas de guerra. Y por último, también les comparto las notas del taller que di, las notas del taller haciendo alusión a esto que estuve hablando, y al final, gracias Emi, ella estuvo aquí tomando varias notas de las preguntas que fui proponiendo a lo largo del taller. Entonces, bueno, también está ese PDF, notas del taller André Ortega, pues con esos 4 principios y bueno, con lo que estuvimos compartiendo, las preguntas que estuve planteando. Y bueno, les agradezco muchísimo su participación. Ahora sí ya, gracias Tere, sí, definitivamente faltó tiempo. Sé que hacer esto en formato más taller, pues es una apuesta distinta, ¿verdad? Una apuesta distinta en la cual me gustaría mucho más tiempo escucharlas. Pero bueno, tomé nota, creo que hubo concretamente 2 preguntas que hicieron y me parece que las hizo Isabela, ¿no? ¿Cómo ponerse en el lugar del otro? Definitivamente no tengo idea. Definitivamente no es una intención que hacemos desde las prácticas narrativas y jamás me planteo que yo puedo estar en el lugar de otra. Justamente creo que solo puedo estar en mi lugar y desde ahí radicalmente veo el mundo. Desde ese lugar me planteo una curiosidad genuina acerca de las vidas de las otras personas. Desde ese lugar me planteo este horizonte de posibilitar la dignidad desde mis narraciones, entendiendo que jamás voy a estar en el lugar de una mujer que vive en Ciudad Neza y que le mataron a su hija por vivir en las periferias. Ese no es mi lugar. Desde mi lugar hablo y desde ahí hago un ejercicio de aprender, despracticar mis privilegios, ¿no? De clase, de color de piel, académicos, del lugar donde nací en una ciudad, e intento abrir espacio, no darle voz a las personas, porque vamos, cada quien tiene su propia voz, ¿verdad? Intento ser una caja de resonancia que pueda hacer que se escuchen las voces de quienes necesitan hablar y que no han hablado en los lugares, espacios en los cuales podemos incidir desde las historias que creamos. Esa sería la primera pregunta que hicieron. La segunda es, ¿cómo asumir el riesgo, la responsabilidad de narrar desde nuestro propio cuerpo? Pues bueno, yo no sé si sería un riesgo o una realidad. Nos han engañado en el sistema con pensar que esto, que se llama objetividad existe, que si lo pensamos bien, pues es una manera de que este sujeto que narró la historia en masculino, individual, blanco, heterosexual, capitalista, pierda cuerpo y se piense que esa es la mirada universal, ¿verdad? Al ganar cuerpo, nos subjetivizamos de manera radical y desde ahí tomo la responsabilidad y el reconocimiento de que narro historias, otras historias alternativas, historias oprimidas, historias precarizadas y, de preferencia, historias preferidas. Y bueno, pues supongo que es irnos sintiendo cada vez más cómodas con enunciar nuestras propias voces desde nuestras propias formas para crear los mundos que necesitamos y queremos ver en estos contextos tan difíciles que habitamos. Bueno, y por último, voy a tomar unos últimos minutos para compartir el documento, ¿verdad? El documento que sería la tercera práctica narrativa que yo hice el día de hoy, que en este momento, y a este documento le nombro documento poético, político, colectivo. Voy a apagar mi video para leerlo. Bueno, si me escuchan bien y tengo buen internet, dejo encendido el video. Entonces es mi manera de escuchar las voces que ahorita dijeron, pequeño documento poético político. Esta es la única manera de documentar desde las prácticas narrativas, definitivamente no. Esta es la mía, desde la cual documento hoy, les escucho, les agradezco también su atención. Somos diversas, conversamos en grupos diversos, de periodistas, comunicadoras, profesoras,
bailarinas. Hoy, juntas conversamos acerca de qué nos hace escuchar todo esto, a qué nos sentimos invitadas. Al escuchar las prácticas narrativas, se nos abren las posibilidades. Se abren nuestros oídos y nuestros corazones. Nos llega la inspiración de poder narrarnos desde nuestras resistencias. Sí, queremos hablar de violencias, queremos denunciarlas, pero también queremos hablar de nosotras mujeres desde otro lugar. Hablamos desde nuestras posibles heridas. Nos damos cuenta hoy de los discursos dominantes, aquello que nos ha dominado, los discursos de victimización, las hegemonías, todo aquello que incluso, por ser tan normal, no vemos. Hoy también nos llaman la atención las resistencias. Nos preguntamos, ¿qué implica nuestra dignidad? Queremos denunciar al dignificar, acercarnos a estos territorios. Nos damos cuenta de que narrar desde la dignidad, aquí, en donde estamos escribiendo, es ir a contracorriente. Así, nos hacemos muchas nuevas preguntas. Construimos y reconstruimos nuestra esperanza. Nos sentimos invitadas a muchas cosas, a situarnos, a tener presente siempre que somos personas, a recordar que no hay textos sin contextos. Nos sentimos invitadas a no revictimizar, a denunciar dignificando, a pensar cómo acercarnos a las personas y a los temas que queremos contar. Nos sentimos invitadas a representarnos feministas desde nuestra esperanza, a representar esta, nuestra esperanza. Así, nuestros oídos y nuestros corazones se abren. Se nos abren hoy nuevas posibilidades. Pues les agradezco muchísimo su atención, sus corazones abiertos, sus oídos abiertos, y pues por mi parte sería todo en esta compartencia. Gracias. Muchas gracias, André. André, muchísimas gracias a todas por formar parte de este espacio. Como comentan acá en el chat, sí nos faltó tiempo, fue una probadita muy chiquita, como mencionábamos al principio, fue apenas acercarnos a percibir el aroma de este gran tema, de estos grandes temas y de estas otras historias que se enmarcan muchas veces en historias dominantes y que van quedando fuera, y cómo narrar eso que está quedando fuera, cómo narrar de otra forma, desde dónde, a qué nos queremos acercar y cómo queremos anunciar esas multiplicidades de otras. Entonces, bueno, muchísimas gracias a todas, y para cerrar les doy la palabra a María Teresa Juárez. Y de nuevo, muchas gracias por su apertura, por su presentación. No, pues qué emoción. La verdad es que yo les comentaba en el grupo que es una movida de tapete desde el trabajo que hacemos, pero, o sea, del periodismo, incluso desde el periodismo que estamos practicando en Periodistas de a Pie. Y bueno, pues nada más que agradecerles a todas por su tiempo, y les invitamos a la sesión con la que vamos a cerrar hoy en la noche, con nuestras queridas colegas Anaí Zamora y Greta Rico, facilitando nuestra querida compañera Clara Meira. Ellas van a compartir metodologías feministas desde el periodismo y cómo cubrir las violencias y el feminicidio. Y por supuesto, mil gracias, Andrea. Realmente ha sido un gozo y un placer acercarnos a oler un poquito de esta flor multicolor que son las prácticas narrativas. Nos quedamos con muchas ganas. Y bueno, pues también gracias por tu tiempo, y pues estoy muy conmovida y muy animada a seguir explorando desde otras miradas y no solamente todo el tiempo desde el periodismo. El ejercicio que hemos hecho desde el año pasado es alejarnos, movernos de nuestro lugar y ver qué podemos a partir de eso seguir contando y narrando para la transformación social y para erradicar todas las formas de violencia contra las mujeres, todas. Quizá lo vemos como un horizonte larguísimo, como una utopía, pero lo que queremos es erradicar las violencias
Y el periodismo, además de ser un derecho humano, es una responsabilidad social. Tenemos en nuestras manos una gran responsabilidad social quienes hacemos comunicación y periodismo. Gracias a todas y nos vemos más tarde.